Bienvenidos a esta exploración enfocada. Hoy ponemos bajo la lupa los números de Inversiones Tricahue S.A. Vamos a ver sus resultados financieros al cierre del primer semestre de 2025, al 30 de junio. Y para esto tenemos un par de documentos clave. Un resumen de sus resultados operativos y también, fundamental, el análisis razonado que presenta la misma compañía. Son nuestra guía, digamos, para entender qué pasó en esos 6 meses. La idea es simple, ver la historia detrás de los números de Tricahue, entender qué impulsó sus resultados y, ojo, descifrar una conexión muy importante con otra empresa, una conexión que define su destino financiero. Y bueno, hay un dato que llama la atención enseguida. El resultado operacional de Tricahue creció un 12,7% respecto al año anterior. Nada mal, ¿eh? La pregunta es, ¿fue un truco financiero o hay una explicación más concreta? Vamos a ver. Empecemos por lo básico, las cifras gordas. Al 30 de junio de 2025, el resultado operacional de Inversiones Tricahue fue de MS 1.702.492. Para tener una idea, MS son millones de pesos chilenos, o sea, un poco más de 1.700 millones de pesos. Y ese número es el que refleja ese aumento del 12,7% que mencionaba, si lo comparamos con los MS 1.511.168 del mismo periodo en 2024. Se nota un impulso, ¿no? Y si miramos la última línea, la utilidad neta o el resultado del ejercicio. Exacto. Vemos algo muy parecido. M1.699.659 en este primer semestre de 2025 frente a M1.512.522 del año pasado. Casi los mismos 1.700 millones de utilidad final. Parece que lo que mueve la operación mueve todo el resultado. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde viene ese empuje? ¿Cuál es el motor que genera toda esta ganancia para Tricahue? Uno pensaría en una fábrica, ventas, no sé, pero aquí la historia es distinta, ¿cierto? Absolutamente distinta. Y fíjate que las propias fuentes de la compañía lo dicen muy claro. La clave para entender a Tricahue no está realmente dentro de Tricahue, sino en podríamos decir, su fuente de vida financiera. Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. El análisis razonado lo dice textual. La evolución financiera de Tricahue está fuertemente influenciada por Pehuenche. Ah, mira tú, Pehuenche. Sí, ¿y por qué esta dependencia tan marcada? Bueno, hay varias razones conectadas. Primero, el activo más importante, casi el único relevante que tiene Tricahue en su balance, son acciones de Pehuenche. Y no son pocas, ¿eh? 17.810.021 acciones. Eso es el 2,91% de la propiedad de Pehuenche. Casi el 3%. Es bastante. Sí, es significativo. Segundo, y aquí está el kit de la cuestión, para entender ese resultado operacional que veíamos. La fuente directa, casi exclusiva de los ingresos operativos de Tricahue, son los dividendos que Pehuenche decide repartir. Los dividendos, claro. O bueno, al menos los que acuerda repartir y que se registran contablemente en el periodo. Y tercero, como para cerrar el círculo, el giro de Tricahue, su negocio declarado, es justamente invertir en instrumentos financieros. Y en la práctica, su actividad principal es comprar y administrar su paquete de acciones en Pehuenche. O sea, no es una inversión más. No, es el negocio. Ha entendido. Entonces, si lo simplificamos mucho, la salud financiera de Tricahue es casi un espejo de lo que decide Pehuenche sobre sus dividendos. Ese salto del 12,7% en el resultado operacional es básicamente porque Pehuenche pagó más este semestre. Sí, todo apunta a eso. Ese incremento en el resultado operacional que llevó a Tricahue a ganar esos M1.702 millones en el semestre es el reflejo casi directo de mayores dividendos que recibió o que se devengaron desde Pehuenche en la primera mitad de 2025 comparado con 2024. No hay mucha más ciencia operativa en Tricahue, según estos reportes. Su ingreso principal viene de ahí, de ese flujo de dividendos. Claro. Por lo tanto, la política de dividendos de Pehuenche no es solo importante, es vital para Tricahue. ¿Y se sabe por qué Pehuenche pudo haber pagado más? ¿Le fue mejor? ¿Cambiaron su política interna? Bueno, las fuentes de Tricahue no entran en ese detalle, en el porqué de Pehuenche. Solo constatan el hecho, la influencia. Entiendo.
Para saber las razones detrás de la política de dividendos de Pehuenche, tendríamos que mirar los informes de esa empresa, de Pehuenche. Pero bueno, es lógico suponer que si Pehuenche distribuyó más, probablemente fue porque tuvo mejores resultados o decidió repartir una tajada más grande de sus ganancias. Tiene sentido, sí. Ahora, volvamos a esas casi 18 millones de acciones de Pehuenche que tiene Tricahue. Mencionaste que son su principal activo. ¿Cómo se tratan en la contabilidad? ¿Y qué pasó con su valor? Porque una cosa es el dividendo que pagan y otra es lo que vale la acción en sí misma. Exacto, son dos cosas distintas y el impacto también es diferente. Esas acciones se clasifican como otros activos financieros no corrientes y la norma contable dice que se deben valorar a su valor razonable. En este caso, eso es el precio de mercado, la cotización en bolsa al día del cierre, el 30 de junio. A valor de mercado, ya. Y las cifras que dan son bien reveladoras. Fíjate, al 30 de junio de 2025, cada acción de Pehuenche cerró a 2.819,8 pesos chilenos. Si multiplicamos eso por las 17,8 millones de acciones de Tricahue, nos da un valor total para esa inversión de M-50.221 millones de pesos. ¿50,000 millones de pesos? Exacto, muchísimo. Y compara con el año anterior. Al 30 de junio de 2024, la acción de Pehuenche estaba a 2.410 pesos. Con las mismas acciones, la participación de Tricahue valía M-42.922 millones. O sea, Es decir, en solo un año, el valor de mercado de este activo subió más de 7.200 millones de pesos. wow. Es una diferencia enorme en el valor del activo. Y aquí es donde a veces uno se puede enredar. Ese aumento de 7.200 millones en el valor de las acciones, eso suma a la utilidad operacional de 1.702 millones que reportaron. ¿O va por otro lado? Va por otro carril. Y esta es una distinción súper importante para entender las cuentas de empresas como Tricahue, que son básicamente sociedades de inversión. El aumento en el valor de mercado de las acciones de Pehuenche impacta directo en el balance general, el estado de situación financiera, ¿te fijas? Ajá. Incrementa el valor de los activos de Tricahue y por contrapartida aumenta su patrimonio neto. Hace a la empresa más rica, digamos, en papel. Ya veo. Sin embargo, la utilidad operacional de M17.200 millones que vemos en el estado de resultados proviene, como dijimos antes, de los dividendos, los que Pehuenche efectivamente pagó o se comprometió a pagar, o sea, devengó, a Tricahue durante ese semestre. Son flujos de efectivo o derechos de cobro reales que vienen de la operación de Pehuenche. A ver si lo entiendo con una analogía. Como si Tricahue fuera dueña de una casa muy valiosa, que es Pehuenche. El valor de la casa puede subir un montón, y eso hace al dueño más rico en patrimonio, pero su ingreso operativo del mes, lo que usa para pagar las cuentas, depende solo del alquiler, del dividendo que cobre. ¿Algo así? Es una excelente analogía. Perfecta. Sí, qué bueno. Sí. Captura muy bien la diferencia. El aumento del valor de la casa, las acciones, engorda el patrimonio de Tricahue en el balance. Pero la renta, los dividendos, es lo que genera su resultado operacional, su ganancia por la actividad del periodo. Están relacionados, claro, porque una empresa valiosa normalmente paga buenos dividendos, pero contablemente son cosas distintas. Vale, eso aclara bastante las cosas. Miremos otros indicadores que suelen salir en estos análisis. Las fuentes mencionan la utilidad por acción, la UPA, de Tricahue. Fue de 50.90 pesos por acción en este primer semestre de 2025, mientras que en 2024 fue de 45.30. ¿Qué nos dice este numerito? La UPA es simplemente la utilidad neta total del periodo, esos casi M1.700 millones que dijimos al principio, dividida por el número total de acciones que tiene en circulación la propia inversión Tricahue. Es una métrica clave para los accionistas de Tricahue, claro. Les dice cuánto ganó la empresa por cada acción que ellos tienen. Entendido. El hecho de que haya subido de $45,30 a $50,90 es consistente con el aumento de la utilidad neta, que a su vez fue impulsada por los mayores dividendos de Pehuenche. Refleja que la torta a repartir entre los accionistas de Tricahue fue más grande este semestre. Bien. Y si abrimos un poco más el foco, usando las razones financieras que suelen incluirse en el análisis razonado, ¿hay algo más que destaque sobre la salud financiera de Tricahue? ¿Liquidez? ¿Deudas? Sí, hay un par de indicadores interesantes que refuerzan un poco la imagen. Uno es la liquidez corriente.
Este ratio mide la capacidad de la empresa para pagar sus deudas de corto plazo, los pasivos corrientes, con sus activos de corto plazo, los activos corrientes. Ya. ¿Y cómo está eso? Bueno, en junio de 2024, este ratio era bastante bajo, un 31,56%. Podría sugerir cierta estrechez, ¿no? Pero en junio de 2025 dio un salto a un robusto 137,34%. Ah, mucho mejor. Muchísimo mejor. Esto indica que Tricagüe ahora tiene $1.37 en activos líquidos por cada $1 de deuda a corto plazo, una posición mucho más cómoda. Probablemente porque cobró dividendos y los mantuvo un tiempo como efectivo o algo similar. Claro, tiene lógica. El otro aspecto notable es el endeudamiento. La razón de deuda total sobre patrimonio es bajísima, prácticamente cero. El informe dice menos 0,0012 veces a junio 2025. Negativo incluso. Bueno, prácticamente cero. Significa que Tricalisque opera casi sin deuda en relación a su capital propio. Su estructura financiera es extremadamente conservadora en ese sentido. Lo poco que debe parece ser deuda de largo plazo. Ok, buena liquidez, casi nada de deuda. Suena bastante sólido. ¿Alguna sombra en el cuadro? ¿Algo que no cuadre tanto? Bueno, sí, hay un dato que a primera vista es desconcertante y que las fuentes presentan ahí pero sin mayor explicación. A pesar de la utilidad neta positiva de $1.700 millones, la rentabilidad sobre el patrimonio, el famoso ROE, Ajá, el ROE. que se reporta en el análisis, es negativa, menos 4.24% a junio de 2025, y era similarmente negativa el año anterior, menos 4.41%. Espera. ¿ROE negativo con ganancias positivas? Eso sí que es raro. Normalmente, si ganas dinero, la rentabilidad sobre tu patrimonio debería ser positiva. ¿Cómo se explica eso? Es una excelente pregunta. Y las fuentes, la verdad, no nos dan la respuesta directa. Un ROE negativo usualmente significa pérdidas netas, que aquí de negativo con utilidad positiva es, bueno, una aparente contradicción. Podría haber varias explicaciones técnicas, pero son especulaciones sin más datos, ¿eh? A ver, Quizás la metodología de cálculo que usan para el ROE semestral. No sé, compara la utilidad del semestre con el patrimonio al cierre de un periodo distinto, o usa un promedio de patrimonio que se vio afectado por algo particular. O podría ser que el patrimonio neto haya tenido fluctuaciones muy grandes durante el semestre, tal vez por el propio ajuste a valor de mercado de las acciones de Pehuenche. claro, eso impacta el patrimonio, pero no la utilidad neta. Exacto. Y eso podría distorsionar el cálculo del ROE puntual del semestre. O quizás haya algún ajuste contable específico en las cuentas patrimoniales que no se detalla aquí. Sin una nota explicativa o un desglose mayor, es difícil saber la causa exacta de este ROE negativo reportado. Es un punto que, bueno, merecería una investigación más profunda si uno fuera analista de la compañía. Qué curioso ese punto del ROE. Definitivamente algo para tener en el radar. Entonces, recapitulando para quien sigue a Tricayo. La dependencia de Pehuenche es total. Hay que mirar los dividendos de Pehuenche como si fueran los ingresos de Tricayo, porque básicamente lo son. Y además, vigilar el precio de la acción de Pehuenche, porque eso mueve fuerte el valor patrimonial de Tricayo, aunque no su ganancia operativa directa. Y bueno, estar atentos a rarezas como ese ROE negativo. Exactamente. Esos son los puntos clave. Demos un último vistazo rápido al movimiento de caja. El estado de flujo de efectivo que nos dice de cómo entró y salió el dinero. Las cifras claves son flujo neto de operación, positivo en M2.6644 millones, flujo neto de financiación, negativo en M2.693 millones, y el flujo neto total del periodo, una pequeña salida neta de M2, 28 millones. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo atamos cabos aquí? Bueno, la interpretación más lógica, si juntamos todo lo que hemos hablado, sería esta. El flujo positivo fuerte de la operación, esos M2.6644 millones, seguramente corresponde a los dividendos efectivamente cobrados de Pehuenche durante el semestre. El dinero que entró. Claro, el efectivo que entró por el negocio principal. Fíjate que es un número incluso mayor que la utilidad operacional reportada. Cierto. Lo cual puede pasar por temas de cuando se registra el ingreso, devengo, y cuando se cobra efectivamente. Ya, ok. Luego, vemos una salida de dinero casi igual de grande en las actividades de financiación, M2.693 millones.
Dado que Tricahue casi no tiene deuda, lo más probable es que esta salida sea el pago de dividendos que la propia Tricahue hizo a sus accionistas Ah, o sea, ¿el dinero entra de Pehuenche? y sale hacia los dueños de Tricahue. Parece que buena parte del efectivo que entró por los dividendos de Pehuenche simplemente siguió su camino. Entra por una puerta y sale por la otra, casi. Algo así. El resultado final de esta entrada por operación y salida por financiación es esa pequeña disminución neta del efectivo de la compañía en M2.8 millones durante los 6 meses. Básicamente, el dinero que entró por un lado salió por el otro. Ya veo. Y esto sí que plantea una pregunta interesante sobre la estrategia, ¿no? Si Tricahue funciona principalmente como un vehículo para recibir los dividendos de Pehuenche y traspasarlos a sus propios accionistas, ¿cuál es el valor agregado que genera la estructura de Tricahue en sí misma? ¿Cómo gestiona ese equilibrio y qué planes podría tener a futuro? Exacto. Es un buen punto para ir cerrando. Sinteticemos lo principal. Inversiones Tricahue S.A. tuvo un primer semestre de 2025 con números sólidos en apariencia, destacando ese crecimiento del 12,7% en su resultado operacional hasta los M1.702 millones. Y queda clarísimo que el motor casi exclusivo de estos resultados son los dividendos que recibe o que devenga de su inversión estrella, las acciones de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. El negocio, los ingresos y en gran medida el valor de Tricahue dependen directamente de esta única y gran inversión. Precisamente. La idea fundamental es que la salud financiera y los resultados de Tricahue están, bueno, indisolublemente ligados al desempeño de Pehuenche, y más específicamente a su política de reparto de dividendos. Analizar Tricahue es en esencia analizar Pehuenche a través de un intermediario. Son casi dos caras de la misma moneda financiera. Exacto. Y para dejar una reflexión final, algo para pensar. Sabemos que el negocio declarado de Tricahue es administrar esta inversión en Pehuenche y vivir de sus dividendos. Pero pensemos un poco más allá de estos números semestrales, de la foto actual. ¿Qué pasaría si Tricahue decidiera adoptar una estrategia de inversión más activa? Si empezara a comprar y vender acciones de Pehuenche con más frecuencia, buscando no solo dividendos sino también ganancias de capital. ¿Cambiaría su perfil de riesgo y el de retorno? Interesante. Y por otro lado, ¿cuál sería el impacto si Pehuenche, por sus propias razones, decidiera reducir drásticamente el reparto de dividendos, quizá para reinvertir más en su negocio? Esta fuerte, casi única, dependencia de Tricahue en un solo activo y su flujo de caja asociado. ¿Qué oportunidades y sobre todo qué riesgos implica a largo plazo? Son preguntas clave para quien quiera entender el futuro de esta compañía más allá de la foto de hoy. Una reflexión muy pertinente sobre los riesgos y las posibles estrategias futuras de un modelo de negocio tan concentrado. Con estas preguntas en mente, concluimos nuestra exploración de los resultados semestrales de Inversiones Tricahue S.A. Ha sido un análisis revelador de cómo funciona esta particular estructura de inversión.